Hoy en el frasco. En información de último momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que ha finalizado las hostilidades contra Irán. Y solo declara cerradas las hostilidades en términos legales para evitar pedir autorización legislativa. Todo parece indicar que no hay una estrategia clara. Israel ha interceptado una nueva flotilla que iba camino de Gaza. En ella viajan 175 activistas. En términos simples, después del mar territorial, viene alta mar y no pertenece a ningún estado. Esto es un mapa, esto es Grecia, esto es Libia y esto es el mar Mediterráneo. Esto no pertenece a Grecia, esto no pertenece a Libia. Esto seguro que no pertenece a Israel. La flotilla acusa a Grecia y a la Unión Europea de complicidad por haber permitido un abordaje ilegal. They were kicking and they were punching and they were dragging us over the floor and we even heard them shooting at people. Son las imágenes de la comparecencia ante un juez israelí del activista hispano-palestino Saif Abu Kashek y del brasileño Thiago Ávila, detenidos ambos mientras participaban en una flotilla rumbo a Gaza. Según el comando israelí que abordó ilegalmente nuestro barco, somos una red de narcotráfico. Subieron a nuestra cubierta bajo una mentira tan burda que roza lo patético. Los abogados que representan a los dos activistas han dicho que han podido constatar que tienen hematomas visibles. Ya se habían denunciado malos tratos sobre los activistas. Además, hablaremos de la persecución a musulmanes en Argentina con nuestro invitado del día. El frasco, quitándole el parche a los piratas del planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, un antídoto ante esta guerra de la desinformación. Al someterse a Israel, Trump se puso a sí mismo contra las cuerdas porque la respuesta de Irán arruinó todos los planes del timador naranja que días atrás parecía ir para un lado. El presidente decía que si la guerra de Vietnam duró los años que duró, si Corea duró los años que duró, si la Segunda Guerra Mundial, que a él no lo estén apurando con ponerle fin a este conflicto. Todo parece indicar que no hay una estrategia clara. Si hay algo que no parece tener Donald es una estrategia, no porque lo digamos nosotros, sino porque él mismo lo demuestra a cada rato. En información de último momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que ha finalizado las hostilidades contra Irán. Donald Trump envió una carta al Congreso asegurando que terminó la guerra contra Irán. ¿Qué hay detrás de todo esto? Simplemente que se vencía el plazo de 60 días que tenía sin pedirle permiso al Congreso, es decir, otra artimaña para ganar tiempo. Pero la contradicción central es que Trump en la carta también dejó claro que la guerra podría estar lejos de haber terminado y solo declara cerradas las hostilidades en términos legales para evitar pedir autorización legislativa. Claro que se trata de otra de sus patrañas, porque tras haber sido duramente golpeado por Irán y perder muchísimos millones de dólares, Trump mantiene un bloqueo naval ilegal contra la nación persa. Estados Unidos intercepta otro petrolero iraní y recrudece el pulso en Hormuz, mientras Irán acusa a Washington de piratería. Pero no es que Irán acuse a Washington de piratería, es que el propio Trump admite el delito abiertamente. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. No son como piratas, son piratas, Donald, y lo son desde hace décadas, por más que medios como la BBC, británico, por cierto, use la doble vara para encubrirlos. A saber, piratas secuestran un petrolero frente a las costas de Somalia. Bueno, está bien porque eran africanos, la BBC tiene menos inhibiciones para hablar de piratas, pero cuando Washington es quien se pone el parche, vean cómo cambia el titular. Estados Unidos aborda un buque que transporta petróleo iraní. Claro que no estamos hablando de un pirata que está dando sus primeros pasos. Trump ya tiene experiencia en este tipo de crímenes, solo que los medios occidentales suavizan el delito. Soldados estadounidenses han confiscado un buque petrolero venezolano.
El Departamento de Guerra anuncia una operación internacional que resultó en la interceptación del buque Verónica III. Interceptar, ya vamos a ver cómo eso se repite. Es que si Estados Unidos recurre a la piratería, tal vez sea porque haya aprendido del régimen que hoy le da las órdenes y que sabe muy bien lo que es operar en la ilegalidad. Global Sumud Flotilla, piratería a plena vista. Israel secuestra a civiles internacionalistas en alta mar. No. ¿Qué es eso de hablar de piratería y de secuestro? No. A ver si RTVE de España les da una mano a los genocidas. Israel ha interceptado una nueva flotilla que iba camino de Gaza. En ella viajan 175 activistas. Ahora veamos por qué se trata de un acto ilegal y la enésima violación a leyes que Israel está convencido que no le competen. Un principio fundamental del derecho internacional público es la libertad de alta mar, tal como se establece en el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto es un mapa, esto es Grecia, esto es Libia y esto es el mar Mediterráneo. Esto no pertenece a Grecia, esto no pertenece a Libia. Esto seguro que no pertenece a Israel. En términos simples, después del mar territorial viene alta mar y no pertenece a ningún estado. Su régimen es de disfrute común, igual y libre de los espacios marítimos para todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo menos cuando llevan ayuda humanitaria a Gaza. ¿Y qué hacen los medios para relativizar este crimen y exculpar a quienes lo cometen? Recurrir al famoso ellos dicen. Veamos. Flotilla rumbo a Gaza dice que fue interceptada por Israel. La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como Israel. Como de costumbre, Infobae oficia de vocera de Netanyahu y llegó incluso a endilgarle el acto de piratería a algo que dijo la resistencia palestina. Jamás tilda de piratería el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo. Lo cierto es que el abordaje, o mejor dicho, el asalto, fue a más de 1000 kilómetros de Palestina ocupada, mucho más cerca de Europa, lo cual expone esa habitual complicidad del viejo continente con los genocidas. Hay un intento estadounidense, europeo e israelí de matar la idea de las flotas porque representa la última oportunidad restante para la lucha política y la solidaridad humana con Gaza y el pueblo palestino. La flotilla acusa a Grecia y a la Unión Europea de complicidad por haber permitido un abordaje ilegal, y lo que ha hecho España a través del Ministerio de Exteriores ha sido convocar a la encargada de negocios de la Embajada de Israel para trasladarle, aseguran, una condena enérgica por lo que han hecho. Bueno, mientras se transmitía esa condena enérgica en las calles de Barcelona, lo enérgico era la brutal represión contra manifestantes que condenaban los actos ilegales del régimen de Tel Aviv. Allí vemos a los Mossos d'Esquadra actuar más como una fuerza perteneciente al régimen de Netanyahu que al gobierno autonómico de Cataluña, España. Se trata de una violación ejercida en pos de defender el accionar de un ente extranjero que a su vez ha vuelto a ejercer la violencia en aguas internacionales con los integrantes de la flotilla. If you can see, my nose is probably broken. My ribs are hurting bad and probably something, maybe also broken, I don't know, and my neck also. They were kicking and they were punching and they were dragging us over the floor, and we even heard them shooting at people. My name is Hussein, I'm from German delegation. And you see what go through with me. I stole like €1,000, about €1,000 money and my driving license. Y tras liberar a la mayoría de los secuestrados, el régimen sionista mantuvo cautivos a 2 de ellos para infundir terror. Son las imágenes de la comparecencia ante un juez israelí del activista hispano-palestino Saif Abu Kashek y del brasileño Thiago Ávila, detenidos ambos mientras participaban en una flotilla rumbo a Gaza. Los abogados que representan a los dos activistas han dicho que han podido constatar que tienen hematomas visibles, ya se habían denunciado malos tratos sobre los activistas. Y mientras crece el repudio al accionar del sionismo, una cuenta llamada Israel Vive directamente se burla de que sus fuerzas hayan golpeado a manifestantes pacíficos. ¿No tienen la sensación de que los revolucionarios de hoy son bastante flojitos? Y como ya ha sucedido el año pasado, los medios afines al sionismo intentan ensuciar a quienes llevan ayuda a seres humanos bloqueados con la misma cantinela. Ni se esfuerzan ya. Israel intercepta la flotilla pro-palestina Sumud y desvela que la ayuda médica son condones y drogas.
Según el comando israelí que abordó ilegalmente nuestro barco, somos una red de narcotráfico. Subieron a nuestra cubierta bajo una mentira tan burda que roza lo patético. Sionistas y facherío mienten como bellacos. La verdad es que otra vez fuerzas israelíes ejercieron la piratería en aguas internacionales en el Mediterráneo. Por supuesto que entre piratas se encubren, por ello el tipo que fue a la guerra contra Irán por orden de Netanyahu sigue obedeciendo al pie de la letra el libreto sionista. Y sí, es el poder de Epstein. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado la Flotilla de la Libertad de Gaza como pro-Hamás y ha amenazado a los aliados de Estados Unidos que les brinden cualquier tipo de asistencia. Esto es, una vez más, Estados Unidos dándole luz verde y garantizando la impunidad al régimen israelí para que cometa el crimen que se le antoje. Por eso es que los saltos al fuego son una absoluta mentira. La violencia en la Franja de Gaza ha persistido a pesar del alto el fuego de octubre de 2025. Israel lleva a cabo ataques casi a diario contra palestinos, como aquí en Han Yunis. Un niño pequeño no dañó un tanque, no fabricó misiles ni hizo nada. Fue masacrado. ¿No es vergonzoso? Vergonzoso y humillante también es lo que hace Netanyahu con su secretario en relación al inexistente alto al fuego en el Líbano. Trump le pedía a Netanyahu que actuara con más cautela en Líbano y evitara destruir edificios, ya que daña la imagen de Israel. Minutos después, Netanyahu publicó en su cuenta Líbano continuando, jactándose con videos de la destrucción de hogares en el sur del Líbano. Y en las redes comentaron, publicando con orgullo sus crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? Se le debe haber escapado ese video a Netanyahu. Esa destrucción no tiene nada que ver con los valores de Israel. Tras destruir la iglesia del pueblo, las fuerzas de ocupación israelíes demolieron el histórico monasterio y escuela de monjas de Sharon al sur del Líbano, a pesar de los llamados de los cristianos locales para preservar su patrimonio. ¿Es este también un incidente aislado? Claro que es un incidente aislado, nada que ver con los valores de Israel, ni la destrucción de la estatua de Jesús por parte de un soldado israelí, ni el ataque a una monja por parte de un colono israelí. Detienen a un colono israelí por racismo, atacó a una monja en Jerusalén. Otro hecho aislado, de nuevo, nada que ver con los valores de Israel, lo mismo que lo que hace este otro colono israelí, todo aislado. Un colono israelí es grabado escupiendo 3 veces en la Catedral de Jerusalén. Tras darse cuenta que lo estaban grabando, le saca el dedo a la cámara. Aislado, Israel tiene derecho a defenderse, por eso dice que lucha contra la resistencia libanesa y no contra el Líbano. Por lo tanto, los siguientes videos de soldados israelíes también son recontra aislados. Soldados israelíes queman la bandera del Líbano en las ruinas del sur del país árabe. Soldados israelíes se prueban ropa interior femenina tras invadir casas en el sur del Líbano. Hechos aislados como las fotos y videos en los que hacían lo mismo en Gaza, donde destruyeron la infraestructura civil y atacaron ambulancias. Por eso lo que ahora repiten en el Líbano también es aislado. El ejército de Israel está destruyendo paneles solares con una excavadora en una zona rural del sur del Líbano. Soldados israelíes se grabaron aplastando una ambulancia con una excavadora en el sur del Líbano. Que haya pasado en Gaza y que ahora se esté repitiendo en el Líbano tiene que ver con la lógica de un régimen colonial que busca deshumanizar a los nativos para seguir expandiéndose. Un concepto que repite un tipo que se supone que es el presidente de los argentinos. Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Pues bien, eso no se trató de una declaración aislada, porque días después de que Milei dijese eso en la Palestina ocupada, en Argentina, fuerzas policiales irrumpieron en hogares de familias musulmanas que viven en Argentina desde hace más de un siglo. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. La policía argentina entró por la fuerza a allanar la casa de mis padres, donde se encuentra mi hermano, la casa de mi hermana y mi cuñado, la casa de mi sobrino en Buenos Aires, supuestamente por causa de narcotráfico, terrorismo, el mismo verso que vienen contando desde que yo era chiquitito. Yo nací siendo terrorista, para que se den una idea un poquito mediáticamente esta gente cómo nos trata. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema estamos en comunicación precisamente con Sheikh Ahmad Saleh, que es experto en asuntos religiosos. Sheikh Ahmad, bienvenido al Frasco. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por toda la dedicación que hacen ustedes, tanto
usted como todo el equipo que tienen detrás de la cámara también. Muchísimas gracias. Bueno, estimado, hemos visto allí un poco lo que ha sucedido. Vos sos argentino, estás actualmente residiendo en Irán, pero lo que ha sucedido involucra directamente a tu familia, ¿verdad? Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, yo yo soy argentino de origen libanés y hace 14 años que vivo en Irán. Y bueno, siempre viajaba mucho a Latinoamérica, pero bueno, hoy por hoy en la guerra, desde cuando empezó la guerra, desde antes que empiece la guerra, desde cuando estaba también las manifestaciones que había antes de la guerra también, estaba presente acá y estuve presente en todo ese proceso y estuve grabando mucho sobre la guerra, lo que había pasado, tratando de informar un poco la verdad que está pasando acá, diferente a lo que está mostrando en muchos de los medios de comunicación. Resulta que un día de repente me llaman diciendo que allanaron a la casa de mis padres, allanaron a la casa de mi hermano y allanaron a la casa de mi tío. Son 9 propiedades que fueron allanadas, donde de esos 9, 3 de ellos son habitadas por mis familias y el resto son o galpones o locales o casas por el momento vacías, pero todos tienen que ver con estas 3 familias, o sea, mi tío, mi hermano y la familia de mis padres con mi hermano. En el caso de la casa de mis padres, no fue un allanamiento, digamos, armado, sino fueron de alguna forma incluso vestidos de civiles y tocaron el timbre y pidieron permiso para entrar, pero muy diferente lo que pasó en la casa de mi hermano, que estaba él con su esposa y sus 3 hijos, que tienen 2 hijos que tienen 4 o 5 años y un bebé de 4 meses, donde entraron a los golpes, o sea, rompiendo puertas, tiraron a mi hermano al piso, los posaron enfrente de sus hijos. Los hijos, por supuesto, empezaron a llorar, pasaron un mal momento, digamos. Lo abrazaban, etcétera, y llegó la policía al extremo de dirigir el arma que tenía hacia la madre, donde tenía el bebé alzado, y es casi como si fuera que está dirigiendo un arma hacia el bebé. Claro. Entonces la madre tuvo que correr un poco el arma, y como reacciona la policía, agarró a la mujer de la nuca y la empujó. Y algo que hay que también resaltar, que no sé, en Argentina si lo van a entender mucho, pero los musulmanes, nosotros usamos, o sea, las mujeres usan el velo y es algo obligatorio, por lo cual no puede estar sin velo enfrente de un hombre ajeno. Cuando ella pidió permiso para entrar a la habitación para ponerse su hijab, su velo, no aceptó y la dejó. Es como, para el concepto argentino, es como dejar a una mujer desnuda enfrente de un extraño, para que más o menos se entienda el concepto. Y obligarla a que quede así y a que no se tape. Aunque para ustedes, para Occidente, taparse, digamos, es una cosa y para los musulmanes es otra, pero para nosotros es el mismo concepto, digamos. Y lo peor es lo que pasó en la casa de mi tío, donde para entrar a la casa, como no pudieron romper la puerta, con los tiroteos pudieron romper la puerta y entrar. Y no solamente pusieron al piso a mi tío, sino a mi tío, a su esposa y a su hija, donde los esposaron a los 3. Hubo un maltrato donde mi tío le rompieron una costilla, y así a las 3 familias los tuvieron 8 horas encerrados, que no podían comunicarse con nadie, no podían ni salir, ni entrar, ni llamar, porque le habían sacado todos los celulares. Y con esa intimidación, ¿no? Y cuando le preguntaban cuál es el motivo, decían que es una causa a determinar. O sea, ni siquiera le daban una explicación
del por qué, o sea, por lo menos decirme de qué me acusas, por qué estás entrando a mi casa de esta forma, para saber, digamos. Claro. Pero no, decían a determinación y nunca, o sea, quedó en la nada. Ahora, supuesto, Ahmad, vos mencionabas esta cuestión, ¿no?, de tu exposición, de hecho has tenido mucha notoriedad en las redes sociales, precisamente mostrando, si se quiere, la otra campana, ¿no?, de lo que está ocurriendo. ¿Vos lo vinculás a eso? ¿A qué atribuís que haya pasado esta situación tan violenta? Mira, es imposible que ellos después reconozcan y digan, sí, porque Ahmad publica videos a favor de Irán, nosotros hicimos eso. Es imposible que pase. Conociendo cómo es Argentina y conociendo que lamentablemente los musulmanes siempre sufrimos de ese perseguimiento, yo lo que pienso, no hace falta que sea de una forma directa la labor que estoy dando yo o la labor que está dando mi tío, pero sí lo puedo relacionar de una forma casi directa a lo que está de la guerra. O sea, es Irán e Israel, y la relación que tiene hoy por hoy Argentina o el gobierno argentino con Israel, y precisamente el presidente de Argentina con Israel. De alguna forma, hace poco tiempo había dicho el presidente de Argentina que nosotros de alguna forma no vamos a poder vivir con algunas culturas que nos quieren matar. Eso que se escuche de un presidente hablando de culturas que tienen que ver con su pueblo es algo muy fuerte, y no sé si es denunciable también. O sea, un presidente de una forma directa, muy clara, está rechazando a un grupo de su pueblo con una acusación no respaldada en nada, que quieren matar. ¿Cómo? O sea, esa palabra necesita respaldarla con algo. ¿Cómo comprobas una cosa así? Entonces, yo creo que de alguna forma lo que yo creo que puede ser mucho que tenga que ver con los acuerdos que está haciendo él con el mal llamado Estado de Israel, y que puede ser que sea para pasarles como unos informes que allanamos a terroristas, etcétera. Y también viene eso acompañado con las decisiones que está tomando, donde quiere traer a 300.000 soldados israelíes a la Argentina. Es como ir mostrando de que de a poco estamos preparando el terreno para la presencia de ustedes, digamos. Bueno, Ahmad, por último, después de todo lo que nos has contado, lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías al pueblo argentino en general que de pronto ve esta situación y quizás piensa que es ajeno a todo lo que está ocurriendo, y como para tomar conciencia de la gravedad, ¿no?, de lo que implica que el sionismo avance de esta forma? Yo lo único que digo al pueblo argentino, primero, que no escuchen más medios de comunicación, porque no es para tapar algo, porque están desinformando en primer lugar. Segundo, si quieren saber ustedes cuál sería el futuro de Argentina cuando tengan a los 300.000 soldados israelíes, o cuando se otorgue el país de alguna forma, o la Patagonia a ese grupo de gente, miren hoy por hoy a Gaza como está, miren hoy por hoy al Líbano como está, y miren hoy por hoy qué se está tratando de hacer en Irán, que no lo están logrando. Argentina está regalando, lamentablemente, al país a esa gente con una bandeja de oro, sin tomar en cuenta a los mismos argentinos, y queremos recibir a 300.000 israelíes con unos bonos mensuales, pero el apoyo se está yendo a otro lugar totalmente diferente. Che, Ahmad, bueno, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo, y seguramente vamos a estar en contacto próximamente. Muchas gracias, es muy amable. No, muchísimas gracias a vos. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que sí, por supuesto, está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, puede considerarse con justicia la definición misma de tiranía. James Madison, expresidente de los Estados Unidos.
Atacan, pero te dicen que se defienden. Bombardean niños y mujeres, pero te dicen que promueven la paz. Destruyen universidades, pero te dicen que son la civilización. Secuestran embarcaciones y roban petróleo, pero te dicen que los terroristas son los que resisten. No por nada, con los pueblos hay algunos que ya no tienen retorno. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. No podemos convivir con quienes nos quieren matar.